El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 14:40 que Dios es un Dios de orden. Y lo podemos ver nosotros en lo que tiene que ver con su iglesia. El Señor no dejó a su iglesia para que andase a la deriva. A su iglesia le dio un orden que debe seguir y sobre todo en lo que tiene que ver con la disciplina. Donde no hay disciplina, hay caos. Lo vemos nosotros que en el hogar, en el trabajo, en el gobierno, cualquier organización o institución tiene unas normas disciplinarias. La iglesia del Señor no es la excepción. Hay un número de pasajes en el Nuevo Testamento que se refieren directamente a cuál debe ser nuestra actitud, nuestra acción hacia las personas que no están andando como Dios lo espera. La lección de hoy tiene el propósito de que observemos varios pasajes que tienen que ver con este tema en particular. Nuestra conducta hacia aquel con el cual hemos cortado comunión. Y quiero que empecemos con unas palabras del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Tenle por gentil y publicano. Las palabras del Señor en este versículo dicen, Mateo 18:17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Los versículos previos, versículo 15 y 16, si usted tiene la Biblia a la mano, lo invito para que lo lea porque no van a aparecer aquí en pantalla. En los versículos previos, el Señor ha mencionado o ha hablado con respecto a un hermano que ha ofendido a otro y rechaza corregir lo que hizo. Después dice entonces que tome a 1 o 2 testigos, a ver si con 2 o 3 testigos este hermano que ha cometido la ofensa se arrepiente y cambia. Finalmente dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? De que a ese hermano que no quiere cambiar su conducta, ha ofendido a un hermano, ha pecado contra él, persiste en esa acción, no quiere cambiar bajo ninguna circunstancia, el Señor dice, si ya no oye la exhortación de la iglesia, si ha hecho oídos sordos al llamado y la atención de la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa tenerle por gentil y por publicano? Hay un comentario excelente del señor Matthew Henry en su comentario bíblico de la Biblia. Y sobre este pasaje de Mateo 18:17 dice, Jesús recibía a los gentiles y alababa su fe. Recibía a los publicanos y comía con ellos. Pero aquí se refiere a ellos en cuanto que representaban el sector pecador y odioso de la sociedad. Pero eso mismo da a entender que la iglesia no debe escatimar esfuerzos para hacer que el ofensor sea amorosamente devuelto a la comunión eclesial, tan pronto recapacite, tan pronto se arrepienta y tan pronto resarza el daño que causó. Mientras el pecador puesto fuera de comunión no adopte esta actitud,
no cabe con él asociación fraternal. Si nos remontamos nosotros al primer siglo, hermanos, recordaremos que los judíos no tenían tratos sociales con los gentiles, ni con los publicanos, porque para ellos eran el sector más pecador y odioso de la sociedad. Entonces el Señor está diciendo aquí, cuando un miembro en pecado no quiere arrepentirse, sino que quiere persistir en su conducta, se le ha exhortado, se le ha animado, se le ha llamado la atención, pero persiste en continuar en esa acción, el Señor entonces dice, no puede haber asociación fraternal con él. Hay que tenerle por gentil y por publicano. Otro comentario que quiero compartirles es el del señor William Hendrickson. En su comentario al Nuevo Testamento sobre este pasaje de Mateo 18, escribe: no como si Jesús despreciara o no quisiera tener nada que ver con los extraños y publicanos. En cuanto a su actitud hacia los no israelitas, o sea, pues los gentiles. En cuanto a su actitud hacia los no israelitas, véase Mateo 8:11, y hacia los publicanos, véase Mateo 9:10 al 13. Bueno, tomen nota de esos pasajes para que más tarde usted lo pueda leer ahí en su Biblia. Pero, continuando aquí con la lectura, dice, pero así como los extranjeros y los publicanos, que todavía no se habían convertido, deben ser considerados fuera del reino de Dios, así también la persona impenitente. O sea, pues el cristiano que no se ha arrepentido de su pecado, ahora debe ser considerado como de la misma clase. O sea, pues como un gentil y como un publicano que está fuera del reino de Dios. Debido a su propia soberbia, ha perdido el derecho a la membresía de la iglesia. Y ahora ha llegado a ser el doloroso deber de la iglesia hacer esta declaración para que aún esta severa medida de exclusión pueda, con la bendición de Dios, dar como resultado el arrepentimiento de la persona. Recuerden, todo este proceso, este proceder de nosotros hacia un hermano que ha caído en pecado y persiste en él, no quiere cambiar. El objetivo de esto es que él pueda recapacitar, arrepentirse, volver a los caminos de Dios. Por eso dice, tenle por gentil y por publicano. No podemos seguir con él como si no hubiera pasado absolutamente nada. En otras palabras, debe ser considerado como uno que se opone a la justicia y debe ser excluido de la comunión de los cristianos fieles. Esto es lo que el Señor Jesús nos enseña con este pasaje de Mateo 18:17 acerca de nuestra conducta hacia aquel hermano con el cual hemos cortado comunión. Otro texto que habla de nuestra conducta hacia el hermano con el cual se ha cortado comunión. Apartarnos. En Romanos 16:17, Pablo amonesta a los miembros de la iglesia en Roma con estas palabras. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hay dos declaraciones en este versículo que quiero que le prestemos atención. La primera, Pablo dice, os ruego, hermanos, que os fijéis. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno,
por decirlo en palabras sencillas, quiere decir marcar o identificar. Hay que decir quién es. ¿Quién es ese que está causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina? Por eso dice, mas os ruego, hermanos, le está hablando a la iglesia en Roma. Fíjense, marquen, señalen, identifiquen a ese que está causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. No podemos ignorarlos. No podemos pasarlos por alto. Tenemos que exponerlos. Tenemos que tomar nota del hermano que causa división en el cuerpo de Cristo y aboga por cosas que sirven de tropiezo a otros, ya sea en fe o en práctica. Y también dice, la parte final del verso 17 dice, que os apartéis de ellos. Ahora, ¿qué significa que nos apartemos de ellos? Bueno, el término no aparece en la Biblia, pero es el término comúnmente que nosotros empleamos y es no tener comunión con ellos. Significa excomunión, cortar la comunión con ellos. Pablo es claro, la división no es algo que Dios acepta. La división es una de las obras de la carne. Cuando uno lee Gálatas 5, el apóstol Pablo menciona las obras de la carne, dice que una de ellas es la división. Y también dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso Pablo está diciendo aquí que los miembros de la iglesia tenemos que fijarnos muy bien, no tolerar, no hacernos los de la vista gorda, no mirar para otro lado con respecto a aquellos que generan división y tropiezo dentro del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y como concluye, dice, apártense de ellos. Entonces vemos hasta aquí dos cosas. Primero, el Señor en Mateo 18 habló de el hermano que ha ofendido a otro, habla de un proceso a seguir con él y dice que finalmente si no se arrepiente, no cambia, hay que tenerle por gentil y por publicano. Ahora, de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Mire, en contra de la doctrina. Eso quiere decir que la doctrina es importante. Hoy en los grupos religiosos es muy común escuchar decir que la doctrina no importa, que lo que uno crea no importa, que usted puede creer lo que quiera y yo puedo creer lo que quiera, que lo que es importante es creer en el Señor Jesucristo. Pero aquí Pablo está diciendo de aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. La doctrina es importante, es esencial. El hermano que ha sido excomulgado, el hermano con el cual hemos cortado comunión por causar divisiones y tropiezos a través de la enseñanza contraria a la doctrina de los apóstoles. Y algunas veces esta es la razón específica para la excomunión. A veces no se hace nada, sino que se le deja tranquilo como si no hubiera sucedido absolutamente nada. La gente que causa división y tropiezo en el tema que estamos teniendo aquí bajo consideración, dice el apóstol, debe ser de él, nosotros nos debemos apartar. Sigamos. Otra acción que menciona el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento de cómo debo comportarme yo o cómo debo conducirme hacia aquel hermano que ha sido excomulgado. Desechar. Es un término un poco similar al que acabamos de estudiar en el pasaje de Romanos 16:17. Romanos 16:17, que nos apartemos. Ahora en Tito, Pablo le escribe a Tito y le dice lo siguiente en el verso 10.
al hombre. Mire, vuelve y habla, divisiones. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Después de cuántas amonestaciones? ¿De 4, de 5, de 6, de 10? Quiero que lo leamos, este pasaje, en la Biblia de las Américas. Me gusta muchísimo cómo se vierte este versículo en esta versión de la Biblia, la de las Américas, porque es exacta. Mire lo que dice: al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. ¿Después de cuántas amonestaciones? Después de 2. No dice que después de la tercera, o de la cuarta, o de la quinta. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es la seriedad de la disciplina. Si nosotros no obramos conforme a como Dios ha estipulado en su palabra, ¿cuál debe ser nuestra conducta hacia aquel que está obrando de esta manera? Pues ese hermano que está andando en esa forma, pues se va a sentir con la libertad de continuar en ese comportamiento contrario a la palabra de Dios. La división es cosa seria. Recuerde que el apóstol Pablo, lo primero que condenó a la iglesia en Corinto fue el de las divisiones. Uno decía, yo soy de Pablo, otro decía, no, es que yo soy de Apolos, otro decía, no, es que yo soy de Cefas, y otros decían, nosotros somos de Cristo. Les decía, es que el Señor está dividido, y los reprendió duramente. Es triste ver cómo iglesias del Señor se han dividido. Un miembro se encargó de hacerlo, o varios miembros trabajaron por dividir el cuerpo del Señor. Pero aquí fue claro, el apóstol Pablo dijo, en la cuestión de la división, nosotros no podemos trabajar con pañitos de agua tibia. Máximo 2 amonestaciones, máximo 2 llamados de atención. Si al segundo llamado de atención ese hombre persiste en causar divisiones, deséchalo. Como dijo Pablo, a dicho individuo hay que desecharlo, hay que hacerlo a un lado, hay que mantenernos alejados de él. Yo sé que cuando uno lee estas palabras, hermanos, uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo vamos a hacer eso con un hermano? Bueno, esta disciplina no es producto de nosotros. Nosotros no somos los que la hemos inventado. Es el mismo Señor Jesucristo el que la ha mandado. Bueno, ya vimos, tenle por gentil y publicano, que nos apartemos de él. Ahorita dice, deséchalo. Sigamos con otra. No os juntéis, ni aun comáis. Esto sí que cuando uno lo lee, y ya vamos a leer los pasajes ahí en 1 Corintios 5, uno se le abren los ojos con lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Miren lo que dice empezando en el verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Recuerden que el problema en Corinto, uno de los problemas en Corinto, era la inmoralidad. Había un miembro que estaba en incesto. Vivía con la mujer de su padre. Entonces Pablo les llama la atención y les dice a los miembros en la iglesia, como ese miembro no quiere arrepentirse, sino que quiere persistir en esa inmoralidad, ustedes no se junten con él. Ahora, pero habla en plural ya aquí, dice, no os juntéis con los fornicarios. Hay muchas clases de fornicarios. Y sigue diciendo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros,
o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Ahora, ¿qué está diciendo en este versículo 10 el apóstol Pablo? Mire, no estoy hablando aquí de los que están en el mundo, de los que no son cristianos, de los que aún no forman parte del pueblo de Dios. El mundo está lleno de fornicarios, de avaros, de ladrones, de idólatras. Si me estuviera refiriendo a esas personas, a los que están fuera de la iglesia, que viven de esta manera, y ustedes no se pueden juntar con ellos, entonces nos toca salirnos del mundo. Hay que empezar a ahorrar plata, hermanos, para comprar un tiquete para irnos a vivir a la Luna o a Marte, porque nos tocaría salir de este mundo, porque este mundo está lleno de fornicarios, de avaros, de idólatras, de ladrones. Ahora, Pablo no está hablando de las personas del mundo en general. Miren lo que dice en el verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Este pasaje prohíbe claramente juntarnos con aquel hermano que persiste en esta conducta pecaminosa. Cualquier cosa que implique respaldo, que él se sienta respaldado, es algo que nosotros debemos evitar. Por eso Pablo dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Claro, los que están en el mundo son nuestros primos, no son nuestros hermanos. Están en el mundo, están fuera de la iglesia del Señor. Porque si se estuviera refiriendo Pablo aquí también a ellos, entonces como él mismo lo dice ahí en el verso 10, en tal caso no sería necesario salir del mundo. Tendríamos que aprovechar ahorita estas empresas privadas que aparte de la NASA están levantando sus propios cohetes, naves espaciales para salir de la Tierra y ir al espacio exterior y más aún poner una base en la Luna y luego poder brincar a Marte. Así nos tocaría a nosotros comprar un tiquete, pero es costosísimo. ¿Qué dice aquí el Señor? No os juntéis con ninguno que llamándose hermano se comporte de esta manera. Y finalmente dice, con el tal, ni aun comáis. El hermano Marshall Payton, en su libro Respuestas para nuestra esperanza, tiene un comentario excelente sobre lo que acabamos de leer en 2 de Corintios 5. Dice, la frase, ni aun comáis, está en adición a no os juntéis, encontrada en el mismo versículo, también en el versículo 9. Esto quiere decir que la expresión da explicación adicional a lo que está implicado en no os juntéis. En vista de que el no os juntéis, que dice Pablo, no se aplica al mundo, se sigue que el comer prohibido es el comer comprometido con el mundo, por tanto, una comida común. La idea es prevenir cualquier comunión social con un hermano que implique estímulo y respaldo de lo malo. La idea, vuelvo y leo, la idea es prevenir cualquier comunión social con un hermano que implique estímulo y respaldo de lo malo. Si un hermano que es fornicario, o avaro, o ladrón, o maldiciente, etcétera, y con él se ha cortado comunión, y me invita a comer con él,
aquí el hermano nos está explicando que si el comer con él implica que él se va a sentir estimulado y respaldado de su actuar pecaminoso, la instrucción del apóstol Pablo es: con el tal ni aun comáis. Continuemos. Ya hemos visto entonces, tenle por gentil y publicano, que nos apartemos de él, que lo desechemos, que no os juntéis con él, ni aun comáis con él. Ahora, dice también, no le tengáis por enemigo. En 2 de Tesalonicenses 3, Pablo dio este mandamiento. Pero os ordenamos. Miren lo que dice. No dice les sugerimos. Dice os ordenamos. Está dando una orden. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pablo dio el mandamiento y dice que es por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos entonces que este proceso de disciplina es algo establecido por el Señor, no es algo establecido por el apóstol Pablo. Que nos apartemos de todo hermano que ande desordenadamente. Y en los versículos siguientes, versículos 14 y 15, Pablo dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, porque hay un propósito, y es que se avergüence. Que vea en nosotros, con nuestro trato hacia él, de no juntarnos con él, para no sentirse él animado y estimulado a su conducta desordenada, sino que el propósito es, al señalarlo y no juntarnos con él, que él vea la vergüenza de lo que ha hecho y recapacite. Cuando le dejamos saber que estamos apartados de él debido a haber roto la comunión, debemos, como dice en el versículo siguiente, versículo 15, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Sigue siendo mi hermano, no es mi enemigo. A veces es triste ver cómo a un hermano con el cual que ha sido apartado debido a su conducta pecaminosa, algunos le tratan como si fuera el peor enemigo. Pablo está diciendo, no es para tratarlo de esa forma. Sigue siendo mi hermano. Hay que buscar la manera de rescatarle, de que él vuelva a los caminos del Señor, pero no lo vamos a rescatar tratándole como un enemigo. Ni tampoco lo vamos a rescatar permitiendo que él se sienta estimulado y animado a continuar en su conducta desordenada. Pablo dice, no os juntéis con él, apártense de él para que se avergüence. Pero si tenemos la oportunidad de encontrarnos con él, no es para que nosotros cambiemos de andén o le demos la espalda o le neguemos un saludo. Dice, amonéstenle como a un hermano. El objeto del cortar comunión con él es para hacer que él se avergüence. Bueno, y finalmente, hermanos, algo más que enseña el Espíritu Santo, y es, no le recibáis ni le digáis bienvenido. Segunda de Juan, versículos 9 al 11. Juan enseña sobre cómo los que aman la verdad deben actuar hacia los falsos maestros que no perseveran en la doctrina de Cristo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo
no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La enseñanza principal aquí debe ser aplicada a todos a los que han sido excomulgados por no continuar en la enseñanza de Cristo. Ellos no deben ser estimulados, apoyados o respaldados. Por eso dice, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Si no trae esta doctrina, no le digan ustedes, oh, adelante, esa doctrina que usted está predicando me interesa, es agradable. No le digáis bienvenido. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no persevera en la doctrina de Cristo, el Señor es claro, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Esta no es una referencia a las personas con quien pudiéramos tener diferencias de juicio o de opinión. Aquí no estamos hablando de asuntos de opinión, aquí estamos hablando de temas de doctrina. No persevera en la doctrina de Cristo. No lo recibáis en casa. No le diga bienvenido con ese error doctrinal, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Juan, aquí en estos pasajes que acabo de leer, escribió acerca de la gente que claramente va más allá de las enseñanzas de Cristo. Una de las preguntas más difíciles relacionada con respecto a nuestra conducta hacia el excomulgado tiene que ver con la familia física. Hay familias completas que forman parte de la iglesia, el esposo, la esposa, los hijos. Y también ha ocurrido que en algún momento uno de los miembros de esa familia se extravió, cayó en pecado, empezó a andar desordenadamente o empezó a creer otro tipo de doctrina. Ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Entonces, a veces se hace la pregunta, ¿cómo debe tratar el esposo, la esposa a su esposo cuando él fue excomulgado? ¿O cómo deben tratar el papá y la mamá al hijo o a la hija que fue excomulgado? ¿Hay que expulsarlo de la casa? ¿No se puede comer con él? ¿No le pueden dirigir la palabra? ¿Qué hacer en un caso de esa naturaleza cuando es un miembro de mi misma familia el que ha sido disciplinado, con el cual la iglesia ha cortado comunión? Por eso decía, una de las preguntas más difíciles relacionadas con respecto a nuestra conducta hacia el excomulgado tiene que ver con la familia física. Durante mucho tiempo, recuerdo hace muchos años, meditaba yo en eso y encontré un buen comentario de un hermano, David Lipscomb, en su libro Consultas y Respuestas, y me ayudó muchísimo a entender cómo debe ser nuestro proceder cuando ha sido disciplinado un miembro de la familia, de mi familia. Escribió lo siguiente: una hija no deja de ser hija cuando es culpable de fornicación. Es más, permítanme decirles, un esposo no deja de ser esposo cuando ha cometido un pecado. Una esposa no deja de ser esposa cuando ella ha pecado. Un hijo no deja de ser hijo cuando ha pecado. Seguimos siendo miembros de una familia física.
La obligación, sigue diciendo aquí el hermano David, la obligación aún reposa sobre la madre para hacer lo que pueda para salvar a su hija, porque sigue siendo su hija. Si los de la casa rehúsan comer o ir de paseo con ella para ayudarle a que se salve de su curso pecaminoso, la madre debería hacerlo, porque sigue siendo su hija. Si es desanimada, amedrentada y conducida más profundamente hacia el pecado, sería erróneo para ella enviarla afuera. Personalmente, no veo el apartarnos nosotros mismos de un miembro de la familia. No veo que el apartarnos nosotros mismos de un hermano o del esposo de la esposa o la esposa del esposo o los esposos de sus hijos, porque siguen teniendo una relación marido-mujer, padre-hijo u otras relaciones que pertenecen a los lazos físicos. Hay una cierta área de sentido común que debe ser ejercitada en la determinación de cuánto tiempo alguien debe ser amonestado antes de que haya una separación. Podríamos resumir lo que la Biblia dice en esta forma. Se nos prohíbe tener comunión religiosa y social con él o hacer algo que justifique, anime o preste apoyo a su curso pecaminoso. Pero debemos usar nuestro mejor juicio acerca de qué hacer en varias circunstancias y en posibles circunstancias. Si él o ella muestra algún indicio de remordimiento, o si venimos a estar en contacto con él en el trabajo a causa de la relación familiar o completamente por coincidencia, una amonestación en ese momento podría ser apropiada. Esto, hermanos, es lo que podemos aprender nosotros de lo que dice el Espíritu Santo con respecto a nuestra conducta hacia el excomulgado.